Nuevamente les quiero dar las gracias por acompañarnos en este sábado, un sábado frío, un sábado lluvioso, un sábado un poquitico incómodo para llegar aquí, pero gracias por los que se conectan virtualmente con nosotros, por los que ven nuestras enseñanzas por, por YouTube o por Facebook días después de que las hacemos. Muchas gracias. Eh, en esta ocasión he titulado esta enseñanza eh, El cuerpo no tiene uñas. El cuerpo no tiene uñas. Sí, suena raro, ¿no? El cuerpo no tiene uñas. Pues si usted se da cuenta, sí, su cuerpo tiene uñas, ¿no? Pero permítame abordar por qué le estoy colocando este nombre a mi enseñanza. Bueno, no a mi enseñanza, a la enseñanza que tengo en esta noche para ustedes. Y es que hay preguntas que a veces rondan mi mente. Hay preguntas que están en mi cabeza y a veces son preguntas medio complejas de resolver. ¿Sí? Y hay preguntas que son a veces medio complejas y medio difíciles de responder, especialmente cuando usted tiene un niño con mucha curiosidad. Sí, a veces Axel hace unas preguntas que no digo, no sé cómo las saca, necesito que me des un tiempo para pensarlas y mirar cómo te las puedo responder. Y pensando en esas preguntas raras o incómodas, o no, más bien, más que incómodas, como esas preguntas que a veces no siempre nos hacemos, vi una pregunta en la que la verdad no había pensado y que en el momento en el que me la hicieron no pude encontrar la respuesta rápidamente. No pude encontrar la respuesta eh, eh, por mí mismo rápidamente. Y la pregunta fue como que, ¿por qué cuando, por qué si las uñas y el cabello hacen parte de nuestro cuerpo, por qué no nos duelen cuando las cortamos? ¿Por qué si las uñas y el cabello, que son parte de nuestro cuerpo, por qué no duelen cuando lo cortamos? ¿Sí? De pronto algunos pueden tener de pronto algunos, perdón, pueden tener un dolor emocional, ¿sí? Porque, no sé, se les cae una uña y mi uña, ¿te dolió? No, pero es que vale. Sí, y más hoy en día que, mejor dicho, usted casi que a veces, si usted quiere, si usted, a veces algunas manicuristas cobran tanto que le toca a usted como sacar parte de sus cesantías para ir a hacerse unas, unas uñas bien bonitas, largas y duraderas. No, y lo triste del asunto es que toca hacerles el mantenimiento al mes. ¿No? Y no aguantan más de dos mantenimientos porque ya toca cambiarlas. Entonces, el dolor ahí es emocional, ¿sí? O cuando usted por alguna razón tiene el cabello largo y le toca cortárselo, no sé, alguna razón, alguien le colocó chicle en el cabello o qué sé yo, el colegio donde entró a estudiar su hijo, le dicen, no, aquí los hombres no pueden tener el cabello largo, cosas de esas, pero el dolor es emocional, es algo emotivo más que un dolor físico, ¿sí? A no ser que usted tenga unos niños de pronto muy dramáticos, como lo son los míos, que nos toca hacer casi que una terapia el día que uno les va a cortar las uñas. Porque empiezan, ay, 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 cuidado mamá, cuidado mamá, 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 cuidado mamá, bebé, pero no te he cortado nada, no, no, pero con cuidado, con cuidado. Y uno pensaría que, caramba, de pronto en ocasiones anteriores lo han lastimado o que alguien cortándole la uña de pronto le agarró un pedazo de cuero, medio dedo y, o sea, diría uno, sí, de pronto hay eh,
una sensación de respaldo, un recuerdo doloroso que los lleve a eso. Pero no. Mis hijos cuando mi esposa o cuando yo les vamos a cortar las uñas es complejo el asunto. Es complejo porque, no, ay, mamá, me duele, no. Y a veces lloran. Pero bebé, y uno mira, yo, amor, pero ten cuidado, mira de pronto, a ver, ven acá. Y uno mira si fue que de pronto por accidente pellizcó un cuerito o sacó una gotica de sangre, porque a veces esas cosas son accidentes que pueden pasar. Pero no están. Entonces, exceptuando los dolores emocionales o exceptuando aquellos niños de pronto con dotes actorales y dramáticos, tenemos que decir que cuando nos cortamos las uñas o el cabello, no hay dolor físico. Y la pregunta es, ¿por qué no hay dolor físico? ¿Sí? Entonces, como les decía, fue una pregunta que yo no, o sea, la pensé, pero no encontré en mi mente la respuesta obvia. Entonces dije, no, pues toca preguntar. Entonces hice la investigación, pregunté en internet y me di cuenta que yo no sabía que nuestras uñas, sus uñas y mis uñas están compuestas de células muertas del cuerpo que con la queratina, o sea, se llaman células muertas queratinizadas. Células muertas queratinizadas y carecen de terminaciones nerviosas o de vasos sanguíneos en esa parte que sobresale del dedo, ¿sí? Son láminas de queratina endurecida que sirven de protección. Por eso cuando cortamos esa zona muerta de nuestro cuerpo, nos envían señales de dolor al cerebro. Entonces ahí entendí y dije, ok, ya comprendo y ya entiendo por qué cuando nos cortamos las uñas, a la gran mayoría de personas mortales no nos duele, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué estamos hablando hoy en la iglesia acerca de uñas? ¿Y por qué les estoy diciendo el cuerpo no tiene uñas? Entonces me ponía a preguntarme, ¿cuál es el diseño de la iglesia de Dios para el hogar? Y ya vamos con las uñas otra vez. ¿Cuál es el diseño de la iglesia de Dios para el hogar? ¿Sí? Y me hacía reflexionar esta semana escuchando una enseñanza acerca de, sí, como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos un rol distinto en medio de nuestro hogar, tenemos un rol distinto en medio de nuestra casa, como papás, como esposos, como hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiero hablar acerca de cómo funciona la familia, no, tampoco quiero hablar del rol de padre o de madre dentro del hogar, sino quiero hablar cómo el diseño de la iglesia funciona dentro de nuestros hogares, o más bien cómo debería esa tarea funcionar. Y luego vamos a hilarlo con las uñas. Primera de Timoteo 4:16 dice, Pablo hablándole a Timoteo le dice, Timoteo, tenga cuidado de su conducta y de su enseñanza. Persevere en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. No reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a poner en práctica su religión con su propia familia y corresponder hacia sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. ¿Sí? Ahora, la iglesia de Dios
La Iglesia del Señor nos ofrece un nuevo diseño de cómo deben ser las cosas en nuestros hogares. ¿Sí? Me está diciendo, miren lo que nos dice el verso 17, creo, perdónenme, cuando dice, no reprenda con dureza al anciano, sino exhórtalo como si fuera tu papá. Trata a los jóvenes como a hermanos y a las ancianas como a madres. ¿Se dan cuenta que siempre hay un vínculo entre las personas que hacen parte de la iglesia y las personas que hacen parte de nuestra familia? ¿Sí? Ahora, en el ámbito de la iglesia, Dios siempre nos muestra cómo es la meta y cómo debemos nosotros responder y ejercer nuestros roles, actitudes y propósitos, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Pero hay una cosa que me hacía reflexionar y decía, es que la iglesia del Señor es intergeneracional. ¿Qué quiere decir que la iglesia de Dios sea intergeneracional? Nosotros en la iglesia no hay un grupo objetivo o un foco específico de personas a la que nosotros nos enfoquemos, ¿no? Es más, yo no sé a qué edad usted empezó a conocer, a conocer acerca de Jesús, acerca del Evangelio, acerca de la iglesia. Y no sé si usted tuvo la misma sensación que yo tuve. Yo empecé a conocer, escuché de Dios como a los 14. Empecé a acercarme a Él como un poco sobre los 16. Pero ya sobre los 18 ya fue ya fue mucho más consciente el asunto. Y definitivamente cuando llegué y empecé a caminar a los 18, pues ya venía con muchas malas costumbres, por no decirles mañas. Y entonces simplemente algo que siempre le decía a los niños cuando les tenía la oportunidad de enseñarles, a los niños les decía, ojalá hubiera escuchado yo de Dios cuando tenía su edad, a los 8 añitos, a los 9 añitos. Ojalá hubiera conocido yo un poquitico más cómo era este asunto de vivir distinto, de hacer las cosas diferente, ¿sí? Y nos pasa también con los papás, ¿sí? Esta semana tuvimos una visita con una persona y nos decía, es que yo fui mamá muy joven. Yo cuando me gradué del colegio saqué 2 grados al mismo tiempo. Me gradué y tuve mi hija en septiembre, el mismo año que estaba haciendo grado 11. Y hoy en día esa muchacha, esa mamá, tiene 33 años. Es decir, su hija tiene 17, 16, 17. Y lo que nos sorprendía con mi esposa era que yo le decía a ella, le decía, bueno, creo que tienes una experiencia muy grata de cómo hablarle a tu hija acerca de cómo tiene que cuidar su área sexual. Porque es una mujer, igual que tú, tiene la misma edad que tú tienes cuando fuiste mamá. Y esta mujer que no es cristiana, que no asiste a la iglesia, que no conoce de preceptos bíblicos o de... Ella dijo, sí, claro, yo ya solucioné eso. Yo la llevé a Profamilia y la puse a que la planificaran allá y me quité esa carga de encima. Y entonces no dijimos nada más porque, vuelvo y les repito, no es una persona cristiana. Entonces nosotros, yo simplemente pensaba por dentro de mí y decía, entiendo lo que quiere hacer, pero yo no lo comparto. O sea, yo no le daría esa licencia, esa carta verde, esa libertad de decir, lo importante es que su merced no me llegue embarazada. ¿Sí? Entonces, les estoy diciendo esto porque si ustedes se dan cuenta, no es que nosotros no tenemos un foco específico de edades. De decir, no, es que el niño está muy pequeñito y él ni entiende mucho, entonces no lo llevemos a la iglesia. Se aburre. No, no. Aunque él esté aquí y aunque él esté jugando en esta ocasión con los imanes de la nevera o con algunos juguetes, vea, esos niños lo están viendo a usted
buscar de Dios, lo están viendo a usted crecer en una comunidad religiosa. Y eso marca algo en el corazón de ellos. Eso marca algo en el corazón de un ser humano. Entonces no es que los niños no los traigamos y ustedes me han escuchado. Sí, a veces es incómodo, a veces George va a tener que trasnochar más para quitar el ruido de fondo de los niños y los juguetes y las caídas y las entradas al baño. Pero caramba, damos gracias porque hay niños dentro de la iglesia que muestran que esto no se va a morir con nosotros. Es un mensaje que va a permanecer en otra generación. Pero y entonces cuando son jóvenes, ¿qué hacemos? No, dejemos que los jóvenes disfruten de su juventud, aun cuando fue en nuestra juventud cuando más nos equivocamos, aun cuando fue en nuestra juventud en donde más probamos cosas que no teníamos que probar, le abrimos puertas a cosas que no les teníamos que abrir. Entonces, ¿qué hacemos con los jóvenes? ¿Tampoco? No, también es necesario que estén aquí. También es necesario que ellos estén aquí porque quizás es el momento de sanar muchas heridas que no son tan profundas, que se han acabado de causar. De pronto, una de las cosas que más pasa en medio de la juventud es esa búsqueda de identidad. Y estar cerca de Jesús provee identidad. Estar cerca de Jesús provee respuesta a esa pregunta que muchas veces decimos de ¿y yo para qué carambas estoy aquí? ¿Sí? Más cuando de pronto tu familia no es, no sé si la palabra es funcional, pero voy a decir más cuando tu familia de pronto no está constituida por esposo y esposa, que a veces esos hijos adolescentes o hijas adolescentes nunca han visto el rol de un hombre o de una mujer en la casa. Pero el llegar a la iglesia, llegar a la congregación y ver parejas también mete cosas en su cabeza de decir, esta es la labor y esta es la tarea de un hombre. ¿Sí? Yo muchas de las cosas, yo empecé a ver esa familia bonita que resolvía sus problemas en amor cuando llegué a la iglesia. Antes no. Antes no. Entonces, los jóvenes también necesitan estar aquí. Ahora, los adultos, día tras día que pasamos nos damos cuenta que tenemos aún más heridas, más cicatrices mal curadas y nos damos cuenta que vivimos en una sociedad en donde decimos necesitamos acercarnos más y más y más a Dios. O sea, a veces los jóvenes de pronto cuando ven a los adultos somos a veces tan buenos camuflando y mintiendo y diciendo no pasa nada que desconocemos nuestras situaciones difíciles y no, también las tenemos. A veces también queremos, a veces también nos sentamos a llorar del aburrimiento, de decir para dónde estamos yendo. A veces también nos quedamos mirando para el horizonte y decimos, Señor, ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? A veces nos paramos a mirar nuestra economía y decimos, no estamos avanzando. A veces también decimos, estoy cansado de esto, quisiera un cambio, pero no tenemos el valor para hacer muchas cosas. O sea, también como adultos necesitamos estar cerca y estar dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con los más adultos? ¿Qué pasa con los más adultos? ¿Qué pasa con los ancianos? Entonces ya ellos no tienen un lugar dentro de la iglesia. ¿Cuál es el lugar de ellos dentro de nosotros como cuerpo de Cristo? Yo creo mucho que los adultos y los ancianos cronológicos, adultos, abuelos, voy a llamarles, tienen una inversión espiritual muy fuerte que hacer sobre los jóvenes. Porque los adultos, cuando yo me siento a hablar con mi hijo, tengo tantas cosas para vertir en él
porque soy su papá, tengo 40 años, 41, perdón, mi hijo tiene 10. Son 30 años que yo llevo aquí. Pero es que cuando yo voy a mirar a mi abuela tiene 70. Son 30 años que ella tiene más que yo. Y así como a mí me preocupan muchas cosas de mi hijo, estoy seguro que mi abuela tendrá muchas preocupaciones de mí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, somos intergeneracionales y nos necesitamos, ¿sí? Primera de Corintios 12 dice que somos todos, 12:12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen ¿qué? Un solo cuerpo. Y así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Pero lo cierto es que Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo tal como Él quiso. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, esto me hacía pensar, decir, ok, sí, la iglesia del Señor está conformada por niños, jóvenes, adultos, padres y abuelos. ¿Y cómo nos ayudamos a crecer? ¿Cómo estamos asumiendo ese rol de nuestra postura en los hogares, reflejando la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos en nuestros hogares? ¿Cuál es el hogar que Dios tiene diseñado, que Dios pretende que usted y yo, cómo pretende Dios que nosotros, que la iglesia afecte nuestros hogares? ¿Sí? Lo primero que encontré, ¿cómo son las cosas hacia los padres? Y todos aquí tenemos papás. La iglesia del Señor nos muestra cómo debería verse el hogar del Señor. Efesios 6:1-2 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo primero que me está diciendo esto es, si usted está aquí y usted es un hijo de Dios y usted es un cristiano, una de las cosas por las que usted tiene que preocuparse de reflejar a Cristo es honre a sus papás. Honre a sus papás. Y mi pregunta es, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar? Porque yo no sé si en sus casas, en algunas de las de ustedes, han tenido un papá, una mamá, o usted alguna vez ha escuchado cómo sacan este versículo quizá de contexto cuando no hacemos lo que los papás quieren que hagamos. ¿Sí? Porque es que la honra, escúchenme bien, la honra no es una obediencia total. Yo tengo 41 y a mi mamá la amo, pero yo no hago todo lo que mi mamá me dice. Entonces, porque no hago todo lo que ella me dice, ¿la estoy deshonrando? ¿Qué es honra? Honra es un respeto profundo. Honra no es hacer todo lo que nuestros papás quieren que nosotros hagamos. Sí, sé que quizá las relaciones con nuestros padres pueden estar medio rotas, porque quizá hemos evolucionado, voy a decirlo así, hemos evolucionado al punto que nos parece obsoleta la manera de pensar de nuestros papás. A veces nos sentamos a hablar con ellos y tienen unas ideas y unas maneras de resolver las cosas que nosotros decimos, no, no. Y a veces, cuando éramos jóvenes y le queríamos decir algo a nuestros papás y no nos entendía, ay, mi papá no me entiende. Y hoy en día ya con unos años más en nuestra vida y hablamos con nuestros papás más adultos, ahora quizá ellos son los que dicen de nosotros, es que usted no entiende, es que usted no me entiende. Y definitivamente tenemos dos posturas muy diferentes, porque como dijo Andrés López en La Pelota de Letras, hay como un vacío estratosférico entre las generaciones,
porque quizá nosotros estamos teniendo o tuvimos unas oportunidades que quizá nuestros papás no tuvieron, porque quizá muchos a nuestros papás les tocó muy duro y quizá muchos de ellos ni siquiera al colegio pudieron ir y les tocó trabajar a una edad muy temprana y nos dieron muchos privilegios a nosotros, entonces tenemos una manera de pensar diferente. Y sí, maneras de pensar diferentes, oportunidades diferentes, conocimos personas distintas, pero eso no implica que no podamos honrarlos. Porque, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para estar unidos en amor y no separados por nuestra manera de pensar? ¿Qué es honrar? Honrar es tener un respeto en la comunicación. Hablarles con amabilidad y evitar tratarlos con desprecio o burla. Cosa complicada y difícil es cuando nuestros papás nos dicen, venga, me explica cosas aquí del celular. Venga, usted me hace el favor y me... No, no, no. Y eso ni decir si las instrucciones que usted le tiene que dar a esa persona, a su papá o su mamá, son instrucciones vía telefónica. No. O sea, es súper complicado. Y a veces tendemos a ser irrespetuosos. ¿Por qué? Porque nos damos el lujo de decir y de recordar, como muchos reels han salido hoy en nuestras redes sociales, diciendo, si yo le enseñara a mi mamá a manejar el celular como ella me enseñó a mí las tablas. A ver, dé clic ahí. No, pero es que no lo veo. ¡Pah! No lo está viendo, mamá, pero ¿qué le estoy diciendo? ¿Sí? Ok, primero, respeto y comunicación. No podemos perder el respeto y la comunicación con nuestros padres. Respeto. Segundo, honrar implica cuidado y apoyo. Proveer para sus necesidades, quizá, pero no solamente las necesidades físicas o no solamente las necesidades económicas, voy a decir. Porque dentro de las necesidades que tenemos como seres humanos, sí, la economía es una que hace parte de, pero no es la única. La material no es la única. Nuestros papás tienen necesidades emocionales y especialmente cada día que va pasando y se van acercando a la vejez, hay más necesidades en ellos. Necesidad emocional, necesidad de sentirse útiles, de sentirse escuchados. ¿Sí? Varias veces hemos escuchado esta historia que decían de, es que vamos a empezar a consignar las pensiones digitalmente a la cuenta de cada uno de ustedes como pensionados. Y más de un pensionado salía a rebotarse y decía, no, 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 yo no quiero que me la consignen, yo quiero venir a hacer fila. Señor, pero no lo entendemos. Miren, venir a hacer fila y hablar con otros pensionados durante 4 o 5 horas es para mí uno de los mejores planes que tengo cada quincena. Y ustedes me lo quieren quitar, no me lo quiten. O sea, imagínese voy a decirlo así, imagínese la desconexión emocional que hay en nuestros hogares para que una persona adulta se sienta más cómoda saliendo a la calle haciendo 4 horas de fila antes que estar en su casa conectada con los suyos. Tercero, escúchenme bien esta, obediencia y atención. Tenemos que aprender a escuchar sus consejos y aceptar que tienen autoridad. Y escúcheme bien lo que voy a decir. Y de pronto muchos papás que me están escuchando, escuchar sus consejos no implica seguir su consejo.
pero lo escuchamos, ¿sí? Cuando yo compré mi primera moto, compré una moto pequeña porque yo decía, yo en mi familia no tengo nadie que eh, que me dé experiencia acerca de cómo manejar moto, cómo hacerle mantenimiento, o sea, nada. Entonces dije, no, yo quiero empezar con una moto pequeña porque no sé cómo vayan a hacer las cosas, no sé nada. Si voy a perder dinero, no quiero que sea mucho. Si voy a ser bruto con mi moto y la voy a dañar haciéndole cosas que no sé, espero no dañar mucho, ¿sí? Y recuerdo que el primer consejo que me dio mi padrastro que vivía con nosotros cuando yo compré la moto fue, él me dijo, póngale unas goticas de aceite en el tanque de la gasolina. Recuerdo mucho ese consejo. Y yo iba dispuesto totalmente a seguirlo. Pero cuando me entregaron mi moto ahí en el tanque de la gasolina, en la tapa donde le ponía la gasolina, tenía un sticker que decía, precauciones, warning, advertencia, nunca ponga aceite en el tanque de la gasolina. Ok, ¿qué hago? Mi padrastro me dice una cosa, pero el fabricante me dice otra. ¿Yo qué hice? Pues no le puse las gotas de aceite. Pero tampoco me fui a donde mi padrastro a decirle, su merced, si es mucho animal. Venga, le muestro lo que dice esta calcomanía que está acá. ¿Sí? Porque, porque, si me hago entender, o sea, honra, honra, a pesar de que su consejo estaba equivocado. ¿Sí? Vea, defensa. Otra manera, perdón, en la que podemos honrar a nuestros padres es defensa y estima. Miren, es aprender a hablar bien de ellos y defender quizás su honor. Y escúcheme bien lo que voy a decir aquí. Entendemos que ellos se equivocaron. Sí, lo entendemos. Pero esas cosas no se van a arreglar porque rajemos de ellos con los demás continuamente. Eso no se va a arreglar. No. Sí, se equivocaron, sí. Así como usted se está equivocando siendo papá o siendo mamá. De igual manera. Yo quiero que mis hijos sean misericordios conmigo, porque me equivoco con ellos mucho. Me devuelvo, pido perdón, agacho la cabeza, les hablo, pero aún así me equivoco. Y yo quisiera de verdad que mis hijos me hablaran y me tuvieran a mí con misericordia y no que estuvieran constantemente rajando siempre de mis errores. Eso es honrar. Ahora, indiscutiblemente no puede hacer falta el perdón. Porque tenemos que aprender a mostrar amor y reconciliación continuamente, superando las dificultades que tenemos en medio de la relación. Eso es ser hijo de Dios en nuestros hogares. Eso implica que soy iglesia en mi casa. Que tengo que aprender a honrar a mis papás. Ahora, hablemos ahora de hacia los hijos. ¿Cómo es entonces, cómo debo ser yo iglesia hacia mis hijos? Dice 1 Timoteo 4:12 que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en conducta, en amor, fe y pureza. Caramba, que nadie te menosprecie por ser joven. La voz de nuestros hijos, aunque son jóvenes y adolescentes, tienen peso. Debe ser escuchada. Escuchemos, sus opiniones. Escuchemos lo que nuestros hijos tienen para decirnos. Y yo soy papá, y no sé si a ustedes les pasa, o perdónenme si solamente soy yo el papá malo, pero hay momentos en donde estoy como tan metido en mi rutina diaria que siento que mi hijo quiere acercarse a hablarme. Y miren, no duden en que yo lo amo. No lo duden. Y perdónenme si estoy siendo el único,
pero hay momentos en los que digo, no quisiera escucharlo. O sea, estoy como tan metido en tantas cosas que digo, no quisiera escucharlo. Pero otra parte rápidamente dentro de mí dice, cuando vayan a crecer, cuando crezcan, vas a querer escucharlos. Y si no lo empiezas a hacer ahora, se van a callar al frente de ti. Entonces, con esfuerzo, y perdónenme si estoy siendo mal papá por lo que estoy diciendo, pero con esfuerzo tengo que dejar lo que estoy haciendo y mirarlos. Y a veces una parte dentro de mí, perdónenme, a veces una parte dentro de mí quisiera decirles como, ¿no puede hablar más rápido? ¿No puedes expresar eso mismo, pero un poco más rápido? ¿Mm? A veces, y les digo, está bien, bebé, dale, dime. Y estoy pensando en otra cosa. Y entonces mi hijo me dice, ¿y entonces qué piensas tú, papá? Perdóname, ¿me puedes repetir? Claro, papi. Y vuelve y me lo repite. Pero nunca he escuchado una parte que, o sea, nunca mi hijo me ha dicho, ay, papá, pero es que no me estás poniendo cuidado, porque es pequeño. Pero si no corrijo eso a medida que él vaya creciendo, estoy seguro que va a llegar a su adolescencia y de seguro me lo va a decir. O de seguro me va a decir, ya dejé así. O de seguro ni siquiera va a venir. Pero a lo que quiero ir es así debe afectar en mi hogar el rol de yo ser iglesia en mi hogar. ¿Cómo están esos tiempos semanales a los que les hemos peleado tantas veces como papás de decir, tenga cita semanal con sus hijos? Sáquele un tiempo a sus hijos para ir a decirle, este tiempo es solo para ti. Quiero escucharte. Los tiempos semanales son muy poderosos. Necesitamos tiempos semanales con nuestras parejas, de sacarnos de la rutina y decir, vamos a hablar tú y yo aquí solitos, cómo estamos. Pero también necesitamos sacar a nuestros hijos de la rutina y sacarlos quizá de la casa, si podemos, al parque, sentarnos al frente de ellos y cómo estamos. ¿Cómo está mamá esta semana? ¿Cómo estuvo mamá esta semana? Y poder tolerar que nuestros hijos nos digan, perdónenme, pero que tolerar que nuestros hijos nos digan la verdad en la cara. Que nuestros hijos nos digan, ay mamá, esta semana estuviste insoportable. Y no quizá devolvérselo con una cachetada en la... ¿Cuál insoportable? ¡Respéteme! Atrevido yo viniendo aquí a hacer caso de lo que me están diciendo que tengo que hacer en la iglesia y el otro irrespetándome. Dice que insoportable. No, pues perdóneme. El Señor que lo tiene todo en la casa donde yo no hago nada, donde yo le traigo todo. Perdone a su mamá la insoportable. No. Que nos puedan decir en la cara, perdónenme en esta expresión que voy a utilizar. Que quizás fuimos hasta inmamables. Que ya no fuimos insoportables, que subimos, que somos... ¿Sí? Escuchar que nuestros hijos nos dicen, eso y tener la madurez de escucharlo. E irnos para la casa y hablar con Dios y hablar con nuestra pareja si está... Amor, esta semana mi hijo me dijo que yo estaba insoportable, ¿verdad que no? Sí. Hablando de ese tema, pero miren, necesitamos aprender a que la voz de nuestros hijos, a que nuestros hijos sientan, entiendan que la voz de ellos tiene peso y es escuchada. Colosenses 3:21 dice,
Dice, sí, hijos, obedezcan a sus papás en todo tiempo, porque esto agrada al Señor. 3:20-21, pero el 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, como papá, vean, no sea insoportable con su hijo. No le baje los ánimos a su hijo. Porque es triste. Es triste cómo a veces nuestros hogares, que se supone que son los lugares seguros para nuestros hijos, se convierten en los lugares en donde ellos menos quieren estar. Y perdóneme, se lo voy a repetir, pero es triste que a veces nuestros hogares, nuestras casas, que se supone que deben ser los lugares seguros para nuestros hijos, son los lugares en donde ellos menos quieren estar. Porque perdónenme la expresión, nos volvemos goteras, nos volvemos canzones, nos volvemos fastidiosos. Que porque creemos que tenemos la autoridad, entonces tenemos la capacidad y tenemos el mandato de Dios de ser un fastidio con nuestros hijos, todo a nombre de la obediencia. Y no. La palabra nos habla muy claro y nos dice, no exasperéis a sus hijos, porque si no se van a desalentar. Como dice el papá de un amigo, mano, su merced le baja la moral hasta un caballito de madera. O sea, mérmele. Ahora, el punto del que más quiero hablar hoy, o ya hablamos de papás, hablamos de hijos, pero el punto en el que quizá quiero centrarme y es en donde ha nacido el nombre de esta enseñanza es, ¿cómo es el rol del abuelo en la familia? ¿Cómo es el rol del abuelo en la familia? O más bien, ¿cómo debería ser el rol del abuelo en la familia? Porque en nuestra sociedad colombiana, el rol del abuelo es aislado y solo. Sin atención, como que cada uno buscando su propio interés. Es más, a veces, hasta en muchas ocasiones, los abuelos son los causantes de muchas heridas, de muchos abusos, de muchos dolores y de muchas cicatrices. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros, y sé que mientras preparaba esta enseñanza decía, pero es que en la iglesia no tenemos abuelos. Señor, ¿estás seguro que eso es lo que quieres que enseñe? Porque en nuestra iglesia quisiera yo que muchos de los que estuviéramos aquí sentados fuéramos abuelos. Bueno, nada más tenemos una pareja de abuelos allá con Jorge y Caro, que ellos ya son abuelos oficialmente, pero me gustaría poder tener más abuelos aquí sentados porque definitivamente, como hablábamos ahorita al principio, a veces a medida que van pasando el tiempo se siente menos utilidad. Y una de las cosas que quizá más golpea el corazón de nuestros abuelos es que no se sienten útiles, no se sienten valorados y no se sienten apreciados. Pero nuestros roles en la iglesia, aún teniendo en cuenta que los abuelos hacen parte del cuerpo de Cristo, es entender que somos un apoyo mutuo para llegar a la meta. Somos una familia espiritual que trabajamos junto a la familia física. Y segunda de Timoteo dice, traigo a la memoria, segunda de Timoteo 1:5, dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora estoy convencido que te anima a ti también. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La manera en la que llegó Timoteo a la fe fue a través de ¿qué? De la fe de su abuela
y de su mamá. Pero esto me ponía a pensar a mí acerca de la fe de la abuela y de la mamá llevó a Timoteo a conocer el Evangelio. La manera tan amorosa, respetuosa y ejemplar de la abuela llevó a Timoteo a querer conocer el Evangelio. Y yo me ponía a reflexionar en esto. ¿Cuántos de los abuelos que tenemos cerca tienen una fe tan ejemplarmente vivida que sus nietos digan, yo quiero conocer cuál es el Dios que mi abuela vive? Porque si ustedes me lo preguntan, contrario a eso, lo que veo es que muchas veces los nietos quieren estar lejos de la fe por la manera en que sus abuelos le muestran lo que es la fe. Entonces, si se dan cuenta aquí, hay algo que tenemos que empezar a cambiar, porque definitivamente los abuelos tienen una tarea importante en la familia de Dios. Los abuelos tienen experiencia, sabiduría y demasiado amor para dar. Y lo que yo me preguntaba es cómo esos abuelos están afectando nuestra vida actualmente. Y si los recibíamos y si recibimos a nuestros abuelos con sabiduría y amor. Ayer hablábamos en la historia que estudiábamos en los grupos, hablábamos de Jetro. Y cómo Jetro llegó a darle consejos a Moisés. ¿Y quién era Jetro? Jetro era un abuelo. Jetro era un señor de edad. Y hablábamos ayer en medio de nuestro grupo, decíamos, yo no sé cuál fue la discusión, hacia dónde se enfocó la discusión en sus grupos, pero en nuestro grupo decíamos como, no sé si para Moisés fue incómodo o no recibir los consejos de Jetro acerca de cómo él estaba manejando la situación para atender a todo el pueblo. O sea, un abuelo viene a hablarle a Moisés, al duro, al que acabó de abrir el Mar Rojo, al que acabó, o sea, el que acabó de estar así frente a frente con Faraón, viendo las señales de las plagas, viendo milagros que difícilmente otro alcanzó a ver, cruzando con todo el pueblo el mar Rojo a secas y luego ver cómo Dios baja el mar y mueren todos los egipcios. A ese Moisés es el que viene Jetro a hablarle. Y Moisés recibió el consejo de este anciano. Y lo recibió. Y Moisés no hizo lo que yo hice con el consejo de mi padrastro de póngale aceite a la gasolina, sino que Moisés sí fue y lo colocó en práctica. ¿Se dan cuenta cómo un abuelo, un anciano de edad, viene a dar consejo a un adulto, como usted y como yo, de cómo tiene que hacer algo? Y estaba en lo correcto con base a lo que estábamos haciendo. Quizá algunos de ustedes me digan, Edwin, es que la verdad usted no conoce la calidad de abuelos que yo tengo en la casa. Y sí, quizá los abuelos a veces pueden ser medio complicados. Mi abuela materna, yo no la conocí hasta que tenía 8 años. Y mi abuela materna, en la casa donde ella vivía, tenía un rollo cuando llegaba el agua. Tocaba ir a conectar la manguera a una casa lejos, entonces ya tenía un rollo como de unos 80, 90 metros de manguera. Y mi abuela materna, lo que ella hacía para que mi mamá nos corrigiera, era que ella le cortaba pedacitos de manguera, así, por este porte, y los metía en el horno de la estufa. Y le decía, Dora, ahí está la manguera para que usted corrija a sus hijos. Y entonces, yo tenía 8 años, mi hermano mayor es 6 años mayor que yo, o sea, 14. Mi hermano se metía a la cocina, agarraba la manguera, se la metía aquí en el pantalón, salía al frente de la casa, nosotros vivíamos como en una montaña, y él salía al frente de la casa y botaba la manguera a la montaña. Y entonces mi abuelita entraba, qué sé yo, al día o a los 2 días y abría. ¡Ay, esto! ¡Dora!
Los chinos botaron la manguera, pero no importa. Y yo agarraba otro pedacito y había provisión de manguera. Ahí había provisión de manguera. ¿Sí? Y fue una abuela que yo conocí hasta mis 8 años. ¿Sí? A esta abuelita le costaba muchísimo el lenguaje físico. O sea, ya después de los años, cuando yo volví a ir a la casa, ya grande, ya yo con mis, qué sé yo, 18, 20 años, yo me le iba y me le acercaba, abuelita, venga, consiéntame, abuelita, venga. Y ella, las consentidas de mi abuela eran como, ay, sí, ya, mijo, ya. O sea, ella no era nada física. Pero, por otro lado, mi abuela paterna es un sol. Mi abuela paterna conmigo es un sol y de hecho mis tíos y algunos de mis primos la molestan porque ella me ve y dice, ay, llegó mi chinito lindo, venga, y me abraza y me consiente y me pellizca el cachete y mi abuelita con ya 90 años. Pero si algo tengo que decirle es que, a decir verdad, con ninguna de mis dos abuelas logré tener conversaciones profundas. Con ninguna de mis dos abuelas logré tener momentos profundamente significativos. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque sencillamente no compartí tiempo con ellas, porque no estábamos realmente muy cerca y porque la verdad no era una prioridad eso de compartir tiempo juntos para conectarnos emocionalmente. No lo era, no lo era. Ahora, Edwin, ¿por qué la enseñanza entonces se llama el cuerpo no tiene uñas? Porque nuestros cuerpos físicos, escúchenme bien esto, nuestros cuerpos físicos tienen uñas. Y cuando usted se corta las uñas, ya no duele. Porque esas uñas largas, voy a decirlo así, son miembros inútiles en nuestro cuerpo. Porque esas uñas largas, sí, hay un punto donde las uñas son vanidad. Pero ya después de cierto punto ya, aún a la mujer que le gusta tener las uñas más largas, ya llega un punto en donde dice hasta aquí. Y no más. Pero escúchenme bien esto. El cuerpo de Cristo no tiene uñas. Es decir, el cuerpo de Cristo no tiene miembros inútiles. Nuestros abuelos no son inútiles, pero no podemos permitir que así se sientan. Nosotros no podemos permitir que nuestros abuelos, nuestros ancianos, nuestros adultos se sientan inútiles. Nosotros, así como decimos que necesitamos empezar a tener tiempos intencionales con nuestra esposa, con nuestra pareja, que necesitamos tener tiempos intencionales con nuestros hijos, yo digo, ¿cuándo fue la última vez que sacamos un tiempo intencional para nuestros padres? Para sentarnos con ellos y conectarnos emocionalmente y entender qué les está pasando, con qué están luchando, qué dificultad están teniendo ellos en estos momentos en medio de su vida. Miren, la ausencia, la ausencia de papá o mamá genera vacíos en medio de nuestra vida. Pero yo también voy a meter esto aquí. La ausencia de abuelos también genera vacíos en medio de nuestra vida. Mi mamá, cuando viene a visitar a mis hijos, y mi mamá me lo ha dicho, no con el anhelo de herirme, pero mi mamá me dijo, cuando yo lo tuve a usted, en verdad, yo pensé que amaba y lo amé. Pero cuando conocí a mis nietos, esto es un amor totalmente diferente. Total.
El amor que un abuelo, el amor que un anciano provee para un hijo físico, el amor que un anciano provee dentro del cuerpo de Cristo es necesario. Mi mamá me decía, cuando yo era mamá, me preocupaba mucho por la provisión de la casa, la economía, cómo iba a saciarlo todo. Pero ahora eso no me preocupa porque eso es tarea suya. Mi tarea es amar a estos dos pequeños. Y no quiero decirles a ustedes cómo le afecta a mi mamá el corazón cuando yo corrijo a mis hijos físicamente. Yo creo que mi mamá preferiría corregirme ella a mí que yo corregir a mis hijos. ¿Sí? Ella dice, no lo haga. No lo haga cuando yo esté. No lo haga. Porque el cariño que da un anciano sobre la iglesia y sobre nuestros hijos es muy diferente. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque no sé cómo usted que es papá, usted que es mamá, usted que es adulto, con esta enseñanza que estoy dando el día de hoy, yo quiero que salgamos de aquí quizá con dos cosas en la cabeza. La primera, ¿cómo estamos haciendo sentir a nuestros papás útiles en esta tarea? ¿Cómo estamos haciéndolos sentir a ellos que aún tienen muchas cosas para dar? Que aún es necesario escucharlos. Edwin, pero es que usted no los conoce. Sí, sé que muchos de ellos, perdónenme, y perdónenme cómo lo voy a decir, pero sé que quizá para nosotros, el sentarnos a hablar quizá a veces con nuestros padres, va a ser como, no sé si una pérdida de tiempo o no va a salir nada significativo de ahí. Eso es lo que tú piensas en tu corazón. Pero en el corazón de ellos hay vida cuando se sienten escuchados. Una vida que quizá ya está bajando, descendiendo, que para muchos de ellos es muy fácil y se vuelve muy común estar pensando en, ¿yo cómo me voy a morir pronto? Pero ¿cómo los estamos haciendo sentir valorados y escuchados? Miren, cualquier parte del cuerpo que no tiene una conexión, una circulación, una comunicación constante, empieza a sentirse muerta. Por eso les decía, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó a tener un tiempo de comunicación efectiva y profunda con los abuelos de su casa? En algún momento usted y yo nos vamos a convertir también en esos abuelos. En algún momento, perdón, a usted y a mí nos van a mirar de la misma manera como nosotros estamos viendo a nuestros padres o a nuestros abuelos en estos momentos. Y créanme que lo que yo quiero es que ellos me vean a mí como alguien útil. Quisiera que todavía fueran a acercarse, a buscarme, a preguntarme y a compartir tiempo conmigo. Recuerde eso, el cuerpo de Cristo no tiene uñas, no hay ningún miembro inútil. Y vuelvo y se lo repito para terminar. Edwin, pero no son creyentes. Edwin, pero nada bueno va a salir de ellos hacia nosotros. No es por lo que quizá ellos nos puedan dar a nosotros. Es por lo que nosotros les vamos a dar a ellos. Y perdónenme que lo diga de esta manera, pero qué cosa buena puede salir a veces de un corazón que se ha sentido rechazado, que se ha sentido inútil, que se ha sentido despreciado durante mucho tiempo. Yo soy el primero al que esto está golpeando. El cuerpo de Cristo no tiene uñas.
Oremos. Papá, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por hoy quizá jalarnos las orejitas a todos, Señor, de alguna manera, en la tarea que hacemos como papás, en la tarea que hacemos como hijos y en el respeto que quizá podemos estar fallando en darle a los ancianos de la iglesia y a los ancianos de nuestra casa. Hoy, papá, queremos apegarnos más a tu plan, al plan de que cada uno de nuestros ancianos, que nuestros padres se sientan útiles, valorados y escuchados, como también nuestros hijos. Señor, aléjanos de esa postura equivocada y errónea de pensar que yo soy el que tengo la razón. Yo porque soy el profesional, porque soy el joven, porque soy el papá, porque soy el que estoy a cargo. Señor, ayúdanos a tener una actitud como la de Moisés, que aún siendo el hombre que era, aún después de que tú lo utilizaste de la manera en la que lo utilizaste, tuvo el corazón humilde para escuchar el consejo de Jetro y ponerlo en práctica. Señor, anhelo. Tu iglesia fue diseñada y los ancianos hacen parte de este diseño. Si es necesario, regálanos ancianos, papá. Pero no permitas que crezcamos en la ignorancia de creer que todo lo estamos haciendo bien y no nos equivocamos. En el nombre de Jesús colocamos esto en tus manos, clamando por tu dirección y tu ayuda. Amén y amén.